Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este vídeo va a ser un poco improvisado. No va a haber imágenes así de fotos, ni cosas raras, ni cosas bonitas, ni drones. Porque entre otras cosas todavía no tengo dron. Todo se andará con el tiempo. Y bueno, quería contar dos o tres cositas. En primer lugar, que el otro día, bueno, vino a verme la Guardia Civil a mi autocaravana. ¿Vale? Estaba aparcado y fueron directamente a mí. Estaba en Roquetas, donde estoy. Bueno, ahora mismo estoy en el área de Camper Park Roquetas, que ha hecho un día estupendo. Perdonad que me desvíe el tema, pero tengo que decirlo. Esto parecía verano en vez de, en vez de invierno y sin aire ya por fin. Y he disfrutado un día estupendo aquí en este área maravillosa que, todo hay que decirlo, están mejorando día a día, porque es la segunda vez que vengo y he visto mejoras, ¿vale? Bueno, lo que iba. Pues eso, que vino la Guardia Civil a verme, que es el título del vídeo, ¿no? Y vino expresamente a mí porque se pararon en mi puerta. Perdonad si el vídeo es muy largo, es muy corto, no tiene. Pero tengo que contarlo, hostia. Hay que contar estas cosas también. Ah, por cierto, tengo el micrófono ya, ¿eh? Creo que sé que me escuchará mejor a todo esto. Bueno, continúo. Todavía hay que innovar y mejorar. Y nada, pues salí de la autocaravana y yo muy tranquilo porque sabía que no había hecho nada malo. O sea, yo como no sé que vengan a felicitarme por mi cumpleaños, que era mi cumpleaños, digo, hostia, que dije, coño, qué detalle, ¿no? La benemérita. Y nada, pues primero me preguntan es que de cuándo estaba yo aquí en Roquetas. Dije, pues tal fecha. Dice, vale, pero puede demostrarlo. Digo, dice, ¿de dónde es usted? Digo, "Mire usted, yo soy de Granada, pero vivo en la autocaravana. Vale, vale, no hay problema en que viva la autocaravana ni que esté aquí estacionado, pero por el cierre perimetral, pues queremos saber desde cuándo está usted aquí. Vale, pues perfecto. Y nada, pues, ¿cómo, si lo puede usted demostrar? Digo, pues, primero que me vino a la mente, pues si tengo una prima aquí en Aguadulce. Aguadulce pertenece al término municipal de Roquetas. Y se me quedaron así mirando diciendo, eso no cuela, ¿no? Eso no, no me demuestra nada. ¿Algún ticket, alguna compra de...? Digo, tickets... Digo, voy a mirar, pero normalmente los tickets que guardo son... Si compras algo de ropa, pues tienes que cambiarlo, pero los típicos tickets de supermercado no los guardas, ¿no? Y dije, ostras, pues mira, pues, ¿os sirve de el extracto de la tarjeta de crédito? Y dice, sí, sí, sin problema. Pues nada, pues aquí el móvil, la aplicación, y ya empecé a mirar ahí, pues que es el supermercado tal, que es justamente el área, que había estado unas cuantas veces y tal. Y vale, sin problema. Y bueno, con esto quiero decir una cosa. A ver, me parece muy bien. Yo, desde aquí, antes de que nadie diga nada, en ningún momento me sentí ni agobiado, ni discriminado, ni acosado. Para mí la Guardia Civil es uno de los cuerpos que mejor funciona en este país. Son necesarios. El que hable delante mía de la Guardia Civil, el que hable mal delante mía de la Guardia Civil, va a tener un problema porque, a ver, si te ponen multas es porque has hecho algo mal, que algo te ha salido de la normativa, ¿no? Y los primeros que llamas cuando tienes un problema es a la Guardia Civil, cuando estás en la carretera o estás fuera de una ciudad, etcétera, ¿no? Bueno, a lo que voy, no me quiero desviar. Esta pareja que vino a verme, pues, oye, cumplían su trabajo. Si este municipio está en cierre perimetral y estoy, perdóname la expresión, harto de verlos pasar todos los días prácticamente, día sí, día no, los municipales, etcétera, pues bueno, pues están controlando que hay autocaravanas allí, pues genial, pues están aparcados y no molestan y están haciendo sus cosas normal, están legales, pero también tienen que controlar que si el cierre es perimetral es tanto para los que salen como para los que entran. Entonces, si a mí notaron, pues que a lo mejor porque yo me había movido de sitio, no de la, del municipio, sino de sitios, porque me gusta moverme, ir probando sitios, o hace viento, te mueves, te cambias, etcétera. Pues coño, vieron uno nuevo, pues me vinieron a preguntar, porque se tienen que preocupar de controlar los niveles que tenemos de contagios y ese tipo de cosas. Pues además es que es su trabajo y les han dicho que hagan eso, pues oye, pues a cumplir y punto. Y ya está, y chapó, y luego mira, pues al final estuvimos un poco hablando y gente, son personas normales que cumplen su trabajo, sus, a ver, lo que le imponen sus jefes, sus normas y punto. Y ya está, yo encantado y genial y me sentí pues al final, pues mira, pues genial, chapó que hagan este tipo de cosas. Vale, punto 2 y no voy a desviarme, voy a seguir con el mismo cuerpo. Lo mismo que lo hicieron conmigo,
pues oye, me gustaría que también lo hicieran, y si me veis, porque me dijisteis que ibais a seguirme en el canal, porque os dije que tengo un canal de YouTube, etcétera, porque os gusta el tema de las autocaravanas, etcétera. No es el medio para decirlo, por supuesto, pero y me imagino que lo haréis, pero también me gustaría que, porque yo veo entrar aquí, si no al municipio, por lo menos a donde solemos estar aparcados, sí veo entrar pues a muy poquitos españoles, pero la verdad, porque los españoles no sé si es que somos gilipollas o nos tomamos las normas al pie de la letra, pero el resto de los habitantes del mundo, de la Comunidad Económica Europea o del barrio que sean, pues llámese franceses, llámese sobre todo alemanes o llámese ingleses, los que llevan el volante al otro lado, pues yo veo bastantes que vienen nuevos. Yo no sé si es que hacen como yo, que están en otra punta de Roquetas y se vienen y dicen, coño, como estamos en cierre perimetral podemos salir, pero nos movemos. No lo sé, pero si es así, creo que lo lógico es que también se les preguntase, se les pidiese sus justificantes de si realmente llevan aquí pues todo el tiempo desde que está acotado Roquetas de Mar y no se puede ni entrar ni salir, ¿vale? Ya está, simplemente eso, que seamos todos iguales, ¿no? Que no porque llevar una matrícula que no sea española no haya que controlarlos. Me imagino que a lo mejor hasta con más motivo, ¿no? Digo yo. Bueno, y otra cosita que he visto por ahí no, por aquí, en este caso la policía municipal. Pues mira, pues chapó también, yo no sé si lo hacen siempre o coincidió que estaba yo al lado, pero estando yo aparcado con mi casita, pues tenía al lado unos señores con su autocaravana matrícula alemana que llevaban un par de días. Y bueno, la verdad es que las normas creo que tienen que estar para todos, para cumplirlas todos. O sea, si aparcar es aparcar, aparcar es aparcar. Si acampar es acampar, vete a un camping o a un área. ¿Por qué? Porque si está prohibido sacar unas escaleras o está prohibido sacar cosas, mesas, etcétera, pues coño, pues cúmplelo, no porque vengas de otro país debes de dejar de cumplirlo. Estoy seguro de que los extranjeros las conocen. Pasa que si cuela, cuela, y como soy extranjero, no, mire usted, pues se paran los municipales al lado mía y bueno, pues chapurrando el inglés con los alemanes, con la señora alemana, pues al final entendieron pues que, mire usted, escaleras, puerta abierta, tal, no sé qué, es camping prohibido en Roquetas, 200 euros de multa, y me señalaban a mí diciendo, parking, sí, camping, no. Y bueno, pues al final, pues luego venían recogieron todo tal y cual, se quedaron allí, pero luego venían sus amigos alemanes y decían, ¡ah, español! Y yo, hijo mío, tío, es que las normas están para cumplirlas y ya está. Punto 3 creo que es ya no el que voy, el 3 o el 4, no lo sé. El tema de otra cosa que es ya no de primero de autocaravana, sino de impepinable, ¿no? Y por respeto y por sentido común. Vamos a ver, cuando tú vives en una autocaravana o te desplazas en una autocaravana, debes de saber que los residuos no los puedes soltar en cualquier lado, criatura del Señor. Ya tengas matrícula francesa, ya tengas matrícula alemana, ya tengas matrícula española, ya vivas en la autocaravana o lleves 2 días de camping, o sea, de fin de semana. Una alcantarilla no es un sitio, y lo digo con conocimiento de causa, antes de decir lo que voy a decir, lo digo con conocimiento de causa y podría haberlo grabado, podría haberlo denunciado, pero estoy en esa tesitura de que es cero estrés y cero problemas, pero estoy seguro que me arrepentí porque tenía que haberlo grabado y haber llamado a la Guardia Civil, coño, porque al final pagamos justo por pecadores. A ver si yo y 200 más que estamos allí hacemos las cosas como Dios manda, que es cuando tenemos el poti lleno, el depósito de agua grises lleno, etcétera. Vamos a un área, vamos a donde sea, que son sitios estipulados para eso. Pagamos 3 euros, 4, 5, lo que haga falta. Porque, coño, si te has gastado 50, 60, 70 mil, 80, 90 100, o 100 mil euros en una autocaravana, luego no me ratees 4 o 5 euros a la semana, cada 3 o 4 días, por vaciar tus cositas donde Dios manda. Pues estos señores, matrícula francesa, porque lo comentaba con Juanen, aquí uno de los dueños del camper Park Roquetas, vaciaban su depósito de aguas grises. Aguas grises es el de las duchas, el de fregar los platos, que no es
no es agua negra, que es la caca y el pipí, pero es agua que contiene jabones y residuos que los estaban soltando en una alcantarilla, que esa alcantarilla está preparada única y exclusivamente para aguas pluviales. ¿Qué son aguas pluviales? Las que caen del agua, de la lluvia. No sé si ahora intentaré buscar a ver si se puede poner aquí los subtítulos en español, en castellano o en inglés para que la gente lo entienda, porque ese agua va al mar. Y hoy no nos hemos bañado en el mar porque no es tiempo de bañarse en el mar, pero aunque no nos bañemos hoy en el mar, son residuos tóxicos que van al coño, al mar, hostia. Es que no es tan complicado. Tanto os cuesta cuando tenéis el depósito lleno, que os sale una lucecita ahí en un panel, ir a los sitios habilitados para eso y gastaros lo que sea. Y si vais tan justos, no habréis comprado autocaravana, tío. ¿O eso lo hacéis en Francia lo hacéis eso? ¿En Alemania lo hacéis en vuestras calles? Porque yo estoy seguro que si voy y lo hago, seguro que me taca atrás, ¿eh? Vale, pues ya está. Espero que con esto ya... Perdona si es el vídeo así muy largo, si es muy pesado. Espero que se me haya escuchado bien porque no lo voy a repetir. y ya está, ya me compraré algún día un dron. No sé, imágenes con dron y eso, pero vamos, más que nada es un vídeo constructivo y demostrativo de lo que es la Guardia Civil, lo bien que cumple su trabajo y un poco también queja de cómo hacen algunas personas las cosas. Y os aseguro que si la próxima vez que vaya por la calle lo veo, lo grabo, lo subiré al canal y lo denunciaré donde haga falta, porque no quiero que le pase, si es por ese motivo, que lo que ha pasado en Portugal. Porque yo no me he comprado otra caravana, que me he gastado una pasta y estoy viviendo la vida tan bonita que estoy empezando a vivir, para que ahora lleguen 4 gilipollas, con perdón de la expresión, y encima extranjeros, a nuestro país, a jodernos, ¿vale? With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly